Mi exmujer me llevó a los tribunales por la manutención de mis hijos. Pensó que ganaría dinero fácil hasta que la prueba de ADN puso patas arriba todo el caso. Durante 5 años creí que era padre de 2 niños hermosos, hasta que Patricia decidió que mi sueldo de ingeniero no era suficiente para costear el nivel de vida que quería después del divorcio. La mañana que recibí la citación judicial, Patricia estaba parada en mi puerta con una sonrisa que no veía desde nuestros primeros años de matrimonio. Llevaba puesto un vestido nuevo y unos zapatos caros que claramente no podía pagar con su empleo de medio tiempo en la boutique. «Carlos, espero que tengas un buen abogado», me dijo mientras extendía los documentos. «Los niños necesitan más dinero y tú vas a dárselo, te guste o no». Lo que no sabía era que esa demanda iba a destapar la mentira más grande de su vida. Todo comenzó 3 meses antes, cuando Patricia me pidió el divorcio alegando diferencias irreconciliables. Estábamos casados hacía 8 años y teníamos 2 hijos, Sofía de 5 y Diego de 3. Yo era ingeniero en una compañía constructora, con buen salario, y siempre creí que éramos una familia unida. Pero Patricia había cambiado mucho durante el último año. Salía con más frecuencia con sus amigas, compraba ropa costosa que no podíamos permitirnos, y cuando le cuestionaba sobre los gastos, daba respuestas vagas. Empezó a decir que mi sueldo no era suficiente, que merecía algo mejor, que se había casado demasiado joven. Las discusiones se volvieron cosa de todos los días. Me gritaba que era un fracasado, que otros hombres sabrían valorarla, que lamentaba haber tenido hijos conmigo. Cuando finalmente pidió el divorcio, una parte de mí sintió alivio. Pensé que podríamos separarnos en buenos términos por el bienestar de los niños. Durante el proceso, acordamos que ellos vivirían con ella y yo pagaría una pensión justa, además de verlos los fines de semana. Patricia parecía conforme con lo acordado, y yo quería hacer lo correcto por Sofía y Diego. Pero 3 meses después de la firma, las cosas dieron un giro. Patricia comenzó a llegar a mi apartamento con nuevas exigencias. Quería que pagara un alquiler más caro, que asumiera sus gastos personales y que le comprara un coche nuevo. Cuando le expliqué que la pensión ya era más que suficiente y que no podía costear sus caprichos, su actitud cambió. «Son tus hijos, Carlos», me decía con esa sonrisa gélida. «Es tu deber darles lo mejor». Pero yo sabía que ese dinero no era para ellos. Sofía y Diego siempre vestían igual cuando los veía, y en más de una ocasión llegaron hambrientos a casa porque Patricia no les había dado de comer bien. Todo empeoró cuando empezó a utilizar a los niños como herramienta de presión. Si me negaba a sus pedidos, cancelaba las visitas. «Los niños están ocupados», me decía por teléfono. «Tal vez la próxima semana». Pero cuando los veía, Sofía corría a abrazarme entre lágrimas, diciendo que había esperado todo el fin de semana a que fuera por ellos. Diego, con apenas 3 años, me preguntaba por qué ya no vivía con ellos. Era desgarrador ver cómo manipulaba mis sentimientos a través de los niños. Cuando protestaba, ella me respondía que podía hacer mi vida miserable si se lo proponía. «Vas a verlos cuando yo quiera», me decía. «Y si no estás de acuerdo, explícaselo al juez». El día que recibí la citación judicial, supe que Patricia había decidido ir al extremo. Estaba exigiendo el triple de la pensión actual, alegando que yo escondía ingresos y que los niños necesitaban más dinero para su educación. En los documentos, Patricia me retrataba como un padre irresponsable que se negaba a mantener a sus hijos como corresponde. Mentía sobre mi salario, mis finanzas, e incluso aseguraba que tenía otra fuente de ingresos que ocultaba. Al leer tantas falsedades, sentí una mezcla de furia e impotencia. Estaba dispuesta a arrastrar mi nombre con tal de obtener más dinero, y lo peor era que usaba a nuestros hijos como justificación. Contraté al mejor abogado que podía pagar, Roberto Vázquez, un hombre con 3 décadas de experiencia en derecho familiar. Cuando le mostré los documentos y le relaté la historia, frunció el ceño. «Carlos, aquí hay algo que no encaja», me dijo luego de revisar el expediente. «Ella está pidiendo una suma desmedida y sus argumentos son muy agresivos. Cuando alguien actúa así por dinero, suele haber algo oculto». Me recomendó que reuniéramos toda la documentación posible sobre mis ingresos y mis gastos, y que anotara cualquier conducta irregular de Patricia. «Si ella quiere guerra, debemos estar listos», dijo con firmeza. En las semanas siguientes, comencé a notar cosas que antes pasaba por alto. Cada vez que iba a buscar a los niños, había vehículos de alta gama estacionados cerca del edificio. Una vez, Sofía me mencionó que el tío Ricardo les había llevado juguetes y dormido allí. Cuando le pregunté a Patricia quién era Ricardo, reaccionó de forma evasiva y me dijo que no era asunto mío. También empecé a ver que vestía diferente,
con ropa de marca y accesorios costosos que claramente no se podía permitir. Cuando le pregunté cómo financiaba ese estilo de vida mientras me pedía más dinero, se enojó. «Eso no es de tu incumbencia», me gritó. «Tu única obligación es mantener a tus hijos». Pero cada vez estaba más claro que Patricia tenía ingresos adicionales que no revelaba. La audiencia se programó para un martes en la mañana. Patricia llegó acompañada de su abogada, una mujer joven que irradiaba seguridad. Ella lucía un traje nuevo y parecía convencida de que todo saldría a su favor. Durante el receso, se acercó a mí con esa mueca arrogante que ya conocía demasiado bien. «Espero que hayas ahorrado, Carlos», me susurró. «Porque cuando acabe contigo, vas a necesitar otro empleo para poder pagarme». Pero lo que Patricia no sabía era que Roberto había preparado una sorpresa que iba a cambiar todo el curso del caso. Una sorpresa que iba a exponer no solo su traición económica, sino una mentira mucho más grande que había estado viviendo durante años. La sala de audiencias estaba llena de murmullos y el eco de pasos apresurados sobre el suelo de mármol. Yo me senté al lado de Roberto, con las palmas sudadas y el corazón latiendo con fuerza. No era solo una audiencia por manutención. Era el escenario donde mi vida entera podía desmoronarse, o con suerte, reconstruirse. Patricia no dejaba de sonreír. Era una sonrisa ensayada, casi burlona, como si ya supiera el resultado del juicio. Su abogada se mostraba segura, abriendo su portafolio con movimientos suaves, deslizándose entre las páginas con la misma frialdad con la que se leen los términos de una sentencia ya decidida. El juez entró puntual. Un hombre mayor, serio, con ojos que ya lo habían visto todo en ese estrado. Saludó con un leve movimiento de cabeza y pidió que comenzáramos. La abogada de Patricia se puso de pie y empezó a leer su declaración. Me describió como un hombre ausente, negligente, con una carrera oculta en la que supuestamente ganaba el doble de lo que declaraba oficialmente. Alegó que yo tenía negocios paralelos, cuentas en el extranjero y que usaba trucos legales para pagar menos de lo que mis hijos merecían. Cada palabra era como una estocada. Yo miraba al juez, intentando mantener la calma, mientras sentía que cada frase intentaba borrar años de dedicación, de amor, de responsabilidad. Cuando terminaron, el juez me miró. Roberto se levantó con una tranquilidad que contrastaba con el nudo que yo tenía en la garganta. «Su señoría», comenzó, «lo que vamos a presentar hoy no solo desmiente cada acusación que la señora Patricia ha hecho contra mi cliente, sino que además revela una verdad que, hasta ahora, él mismo desconocía». El juez arqueó las cejas. Patricia dejó de sonreír por primera vez en toda la mañana. Roberto colocó sobre la mesa un sobre cerrado. Este documento contiene el resultado de una prueba de ADN solicitada hace unas semanas, cuando mi cliente comenzó a notar ciertas inconsistencias en la situación que lo trajo hasta aquí. El juez recibió el sobre, lo abrió con cuidado y leyó el contenido. Su rostro cambió. Lo que antes era seriedad neutral, ahora mostraba una mezcla de sorpresa y gravedad. ¿Está usted seguro de querer presentar esto como evidencia formal?, preguntó, mirando a Roberto y luego a mí. Asentí, con el alma en un hilo. Patricia frunció el ceño. «¿Qué están haciendo?», preguntó en voz alta, visiblemente alterada. El juez pidió silencio. «Señora Patricia, en este tribunal no se permite interrumpir. Espere su turno». Patricia apretó los labios, pero sus ojos ya no tenían esa seguridad con la que había llegado. El juez leyó en voz alta: «Los resultados de la prueba genética indican que el señor Carlos no es el padre biológico de ninguno de los dos menores». El silencio que se hizo en la sala fue absoluto. Podía oírse la respiración de todos, el crujir de una silla al moverse, incluso el leve zumbido del aire acondicionado. Patricia se puso de pie de golpe. «Eso es mentira. Eso no puede ser», gritó, con la voz cargada de pánico. La abogada intentó calmarla, pero ella se soltó bruscamente. «Tú dijiste que esto no iba a pasar. Que nadie se atrevería a hacer esa prueba». El juez golpeó con el mazo. «Orden en la sala. Una interrupción más y la haré desalojar». Yo seguía sentado, sin moverme, con la mirada fija en el vacío. Sabía que esa posibilidad existía. Roberto me había advertido. Pero escucharlo en voz alta, ver cómo mi mundo se desmoronaba de esa forma, fue como recibir un golpe en el estómago. No era el padre. No de Sofía. No de Diego. Y sin embargo, los había criado, los había amado, había dado cada parte de mí por ellos. La abogada de Patricia pidió una pausa, pero el juez no se lo concedió. «El tribunal continuará», dijo firmemente. «Señor Carlos,
¿Tiene algo que añadir a esta evidencia? Roberto se encargó de hablar. Explicó cómo Patricia había manipulado la situación, cómo había intentado usar a los niños para chantajearme y obtener más dinero. Mostró pruebas de mis ingresos reales, recibos, extractos bancarios y hasta los estados de cuenta de Patricia, donde aparecían transferencias y depósitos de alguien llamado Ricardo M. También presentó fotografías tomadas por un investigador privado que yo había contratado por sugerencia de Roberto, donde se veía a Patricia con ese mismo hombre, en actitudes que no dejaban lugar a dudas. En una de las imágenes, incluso aparecía Diego en brazos de Ricardo. La audiencia se extendió por más de 3 horas. Patricia no volvió a hablar. Su abogada lucía pálida, derrotada, y apenas alcanzó a balbucear una defensa. Cuando el juez terminó de revisar todo, anunció que necesitaba tiempo para deliberar y que daría su veredicto final en 2 semanas. Salí del tribunal en silencio. No sentía victoria, ni alivio. Sentía vacío. Una grieta se había abierto en lo más profundo de mí, una que ni siquiera sabía que existía. Roberto caminó a mi lado, dándome espacio. Cuando llegamos a la calle, me detuve. ¿Y ahora qué hago?, le pregunté con voz baja. Él me miró con la calma de quien ya ha visto a muchos hombres en mi situación. Ahora, Carlos, ahora esperas. Pero sobre todo, te preparas. Porque después de lo que pasó hoy, tu vida no va a volver a ser la misma. Y tenía razón. Apenas comenzaba a entender cuán profundas serían las consecuencias de esa revelación. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sofá, mirando la foto que tenía en la repisa del televisor. Era una imagen de Sofía y Diego en el parque, los dos riendo, cubiertos de tierra y helado derretido. La tomé hace apenas unos meses, un domingo en el que los llevé a pasear después de que Patricia cancelara abruptamente su viaje con ellos. Yo les había comprado globos, y Diego me decía que quería ser astronauta. Sofía decía que cuando fuera grande quería tener una casa donde papá viviera siempre con ella. Me dolía respirar. No podía dejar de preguntarme si esos recuerdos seguían siendo reales. ¿Eran menos válidos porque la sangre no era la misma? ¿Perdía yo el derecho a ser su padre porque Patricia me había mentido durante años? La palabra mentira se sentía inadecuada. Era traición. Era crueldad. Era una puñalada en el corazón que no dejaba de sangrar. El teléfono sonó poco después de la medianoche. Era Patricia. No contesté. No tenía fuerzas. No sabía qué podía decirme ahora, después de lo que se reveló en la audiencia. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de su abogada, pidiendo una reunión urgente. Roberto me aconsejó no responder directamente. Van a intentar llegar a un acuerdo, dijo. Están desesperadas. Saben que están perdiendo. Pero en ese momento, yo no quería negociar. No por venganza. Era porque no tenía nada más que darles. Me habían quitado mi confianza, mi paz, mi identidad como padre. Y aún así, una parte de mí seguía pensando en los niños. ¿Debía desaparecer de sus vidas? ¿Debía explicarles lo que había pasado? ¿O seguir viéndolos, aunque todo fuera una farsa construida sobre un engaño? Roberto me citó en su oficina 2 días después. Me recibió con café y una carpeta que dejó sobre la mesa sin abrir. Carlos, los abogados de Patricia quieren evitar que esto se haga público. Saben que si el juez dicta sentencia basada en la prueba de ADN, ella puede ser acusada de fraude. No solo perdería el caso, podría enfrentar consecuencias legales más graves. Lo están suplicando, dijo con cierta ironía. Quieren que retires la prueba del expediente y aceptes un acuerdo fuera del tribunal. Me quedé en silencio, procesando cada palabra. ¿Y si digo que no?, pregunté. Entonces el juez dictará sentencia, respondió. Puedes dejar de pagar la pensión, iniciar un proceso legal por daños y perjuicios, e incluso podría solicitar la custodia si demuestras que los niños están siendo perjudicados con ella. Tragué saliva. Todo sonaba tan definitivo, tan irreversible. ¿Y qué pasará con los niños? Roberto bajó la mirada, y por primera vez lo vi dudar. Ese es el punto más delicado. Legalmente, no tienes ninguna obligación con ellos si no son tuyos biológicamente. Pero emocionalmente, suspiró, eso ya es decisión tuya, Carlos. Esa tarde fui al parque donde solíamos ir los fines de semana. Caminé entre los árboles, pasé por los columpios donde Sofía siempre pedía que la empujara más alto, y donde Diego solía saltar de la resbaladilla como si fuera un superhéroe. Me senté en la misma banca donde una vez me abrazaron al mismo tiempo, diciendo que era el mejor papá del mundo. Lloré.
No me importó quién me viera. No por Patricia, no por el juicio. Lloré por ellos. Por mí. Por lo que perdimos. Al día siguiente, tomé una decisión. Fui al juzgado y dejé claro que no quería llegar a ningún acuerdo. Que no iba a retirar la prueba de ADN. Que quería que todo siguiera su curso legal. Y además, que no quería más contacto con Patricia fuera de lo estrictamente judicial. Cuando su abogada se enteró, me escribió de inmediato. Me acusó de querer destruir a una madre y me advirtió que los niños sufrirían si todo salía a la luz. Yo no respondí. Ya no iba a permitir que me manipularan más. En los días que siguieron, comencé a reconstruirme. Lento, con dolor. Volví al trabajo, aunque me costaba concentrarme. Mis compañeros me notaban más callado, más encerrado. Uno de ellos, Marcos, se me acercó un día y me dijo: «No tienes que hablar si no quieres, pero si alguna vez necesitas un oído, aquí estoy». Le agradecí. Es curioso cómo, en los momentos más oscuros, la empatía de un desconocido puede darte un poco de luz. 2 semanas después llegó el día del veredicto. Patricia no apareció. Solo estaba su abogada, con cara de resignación. El juez leyó la resolución con tono neutro, casi mecánico. Confirmó que, basándose en las pruebas, yo no era el padre legal ni biológico de Sofía ni de Diego. Que no tenía obligación de pagar pensión alguna. Y que quedaba libre de toda acusación. Roberto me dio una palmada en el hombro. Lo hicimos. Ganamos. Pero yo no sentí que hubiera ganado nada. Al salir del tribunal, vi a Patricia a la distancia. Estaba sentada en su coche, sola. No me acerqué. No quería respuestas. No quería explicaciones. No quería más mentiras. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Pero al despertar, sentí algo que no esperaba, un vacío. Un hueco en el pecho que ni siquiera la victoria legal podía llenar. Me levanté, fui hasta el armario y saqué una caja donde guardaba dibujos que Sofía me había hecho. Uno decía: «Te quiero, papi». Otro era de Diego con capa y espada, y la frase «Mi papá es un héroe». Me senté en el suelo con la caja entre las piernas. Y entendí que, aunque la justicia me había dado la razón, el amor que sentía por ellos no se podía deshacer tan fácilmente. No era algo que pudiera anular un juez, ni una prueba genética, ni siquiera una traición. Y ahí, en medio del silencio, comprendí que el siguiente paso no era olvidarlos. Era decidir si, a pesar de todo, podía seguir siendo parte de sus vidas. Aunque ya no tuviera derecho a llamarme padre. Pasaron varios días desde el fallo del tribunal. No recibí llamadas, ni mensajes, ni siquiera una notificación de Patricia. Era como si, una vez desmoronada su mentira, hubiera decidido desaparecer también. Pero lo que más me dolía era el silencio de Sofía y Diego. Nadie me impedía llamarlos. Nadie había dicho que no podía verlos. ¿Pero qué les iba a decir? ¿Cómo se le explica a una niña de 5 años que el hombre que llamaba papá ya no sabe si tiene el derecho de seguir abrazándola? ¿Cómo se le habla a un niño de 3 que solo quiere jugar contigo y que no entiende que el mundo adulto ha quebrado su pequeña burbuja de seguridad? Una tarde de sábado, mientras intentaba distraerme limpiando el apartamento, me detuve frente a la habitación que solía preparar para ellos. Tenía aún los juguetes apilados en una esquina, las sábanas con dibujos de animales, los libros para dormir que les leía cada vez que se quedaban conmigo. Me senté en la cama de Sofía, y el peso de todo me cayó encima otra vez. Había sido su papá. No porque una prueba lo dijera, sino porque había estado ahí en cada paso. En cada fiebre. En cada noche de miedo por tormentas. En cada dibujo. En cada cumpleaños. Y ahora, ¿simplemente debía actuar como si nunca hubiera pasado? Tomé el teléfono. Mis dedos temblaban. Marqué el número de Patricia. Sonó 4 veces. Cortó la llamada. Lo intenté de nuevo. Esta vez entró el buzón de voz. Respiré hondo y hablé. Patricia, no quiero discutir. No quiero saber nada de ti. Pero necesito saber cómo están los niños. Eso es todo. Si alguna vez te importó lo que ellos sienten, déjame hablar con ellos. Por favor. No pedí respuesta inmediata. No esperaba mucho, en realidad. Pero al día siguiente, mientras regresaba del supermercado, recibí un mensaje. Era de un número desconocido, pero reconocí el tono de inmediato. Puedes verlos mañana. A las 4. Solo 1 hora. Sentí que el corazón me latía en la garganta. Me preparé como si fuera la entrevista más importante de mi vida.
Compré un par de juguetes nuevos. Nada ostentoso, solo algo que sabía que les gustaba. Para Sofía, un libro con pegatinas. Para Diego, un peluche de dinosaurio. A las 3:45 estaba frente al edificio donde vivían. Subí las escaleras como si estuviera caminando sobre cristales. Patricia abrió la puerta sin decir palabra. Me miró con ojos cansados, sin maquillaje, con la ropa arrugada. Atrás de ella, Sofía corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza, sin decir nada. Me apretó el cuello como si quisiera no soltarme nunca más. Diego tardó unos segundos, pero al verme se iluminó. «Papá», gritó, y se lanzó a mis brazos. Me arrodillé y los abracé a los dos al mismo tiempo. No podía hablar. Solo lo sostenía contra mi pecho mientras las lágrimas me caían solas. Patricia no dijo nada. Se giró y se metió a su habitación, cerrando la puerta. Durante esa hora, jugamos en la sala. Sofía me contó que había aprendido a leer palabras nuevas y que su maestra decía que era muy lista. Diego me mostró dibujos en crayón y me dijo que el dinosaurio más fuerte era el T-Rex. Como tú, papá. Les entregué los regalos. Brillaron los ojos. Me reí con ellos. Escuché sus voces. Cerré los ojos por momentos, como si quisiera grabar cada segundo. Cuando el reloj marcó las 5, Patricia salió de su habitación y dijo en voz seca: «Hora de irse». Los niños protestaron. Sofía me abrazó y me susurró: «¿Vas a venir la próxima semana?». No supe qué decir. Los besé en la frente y prometí que haría todo lo posible. Me fui con el corazón latiendo en 1000 pedazos. Bajé las escaleras y antes de salir del edificio, volví a mirar hacia arriba. No había nadie en la ventana. Al llegar a casa, llamé a Roberto. Le conté lo que había pasado. Escuchó en silencio y al final me dijo algo que no esperaba: «Carlos, si quieres, puedes solicitar una mediación para establecer visitas formales. Aunque no seas el padre biológico, puedes demostrar tu rol afectivo. Hay precedentes. No es simple, pero existe». Me quedé pensativo. No me había planteado eso. Para mí, el juicio lo había terminado todo. Pero Roberto tenía razón. Lo legal no borra los lazos emocionales. Y si Patricia alguna vez intentaba alejarme por completo, yo debía estar preparado. Durante los días siguientes, me documenté sobre las leyes. Leí sobre casos similares. Padres no biológicos que mantenían vínculo con hijos por amor, por años de crianza, por estabilidad emocional. Empecé a creer que quizás no todo estaba perdido. Una semana después, llamé de nuevo. Patricia contestó esta vez: «¿Qué quieres?». «Me gustaría volver a verlos». «El sábado». Ella guardó silencio. Luego suspiró. «Está bien. Pero no va a ser siempre. Esto no va a durar para siempre, Carlos. No son tus hijos. Lo sabes, ¿no?». Sentí el filo de esas palabras como una cuchilla, pero no reaccioné. Tal vez no lo son en papel, Patricia. Pero en el corazón, lo siguen siendo. Me colgó sin decir más. Ese sábado los volví a ver. Luego el siguiente. Y uno más. Al principio eran visitas breves, restringidas. Pero los niños comenzaron a preguntar por mí cada vez más. Empezaron a llamarme cuando se enfermaban, cuando se caían, cuando querían contarme algo. A veces, hasta cuando discutían con su madre. Me necesitaban. Yo lo sentía. Y aunque mi derecho legal había sido anulado, el vínculo real estaba más vivo que nunca. Un día, mientras le contaba a Sofía un cuento antes de irse, me preguntó con voz baja: «Papá, ¿por qué ya no vives con nosotros?». No supe qué decir. Mi mente buscaba una versión simple de la verdad, sin traumas, sin juicios. Solo le dije: «Porque a veces, aunque uno quiera mucho a alguien, los adultos cometen errores. Pero yo siempre te voy a querer, Sofía. Siempre». Me abrazó fuerte. Y en ese momento, entendí que, aunque Patricia hubiera intentado borrarme, aunque la sangre dijera otra cosa, mi lugar en sus vidas no se había ido a ninguna parte. Yo seguía siendo su papá. Quizás no para el Estado, pero sí para ellos. Y eso, en el fondo, era todo lo que importaba. Durante las siguientes semanas, mis encuentros con Sofía y Diego se volvieron el ancla que me sostenía. Contaba los días para volver a verlos, preparaba juegos, compraba sus meriendas favoritas, me esforzaba porque cada momento juntos fuera perfecto. Pero por dentro, vivía con la constante angustia de que Patricia pudiera arrebatarme ese derecho en cualquier instante. No había un papel que me protegiera.
Ni custodia compartida, ni acuerdo judicial. Solo la palabra voluble de una mujer que ya había demostrado de lo que era capaz. Roberto fue claro: si quería mantener un vínculo constante con los niños, tenía que formalizarlo legalmente. Me explicó que existía algo llamado vínculo socioafectivo, una figura jurídica que, en casos especiales, permitía a personas no biológicas conservar derechos sobre menores y demostraban que actuaban como padres en todos los sentidos. Pero Carlos, me advirtió, es un camino difícil. Tendrás que demostrar que tu rol ha sido estable, prolongado y beneficioso para los niños. Y lo más complicado, Patricia tiene que aceptarlo, o al menos, no oponerse con pruebas sólidas en contra. Yo no quería pelear más. No quería volver a los juzgados, a las declaraciones, a las amenazas disfrazadas de argumentos legales. Pero no podía permitir que mi presencia en sus vidas dependiera del estado de ánimo de Patricia. Así que acepté. Comenzamos el proceso. Reuní fotografías, vídeos, cartas que Sofía me había escrito, dibujos, mensajes de voz, testimonios de vecinos que me habían visto cuidarlos, llevarlos a la escuela, acompañarlos al médico. Incluso algunas profesoras del jardín de Sofía accedieron a escribir cartas donde confirmaban que yo siempre asistía a reuniones, eventos escolares y que los niños hablaban de mí con amor y admiración. Mientras tanto, Patricia se mostró silenciosa. No contestaba nuestras notificaciones. Parecía estar esperando el momento perfecto para reaccionar. Y ese momento llegó. Un domingo por la noche, después de una tarde preciosa con los niños, recibí un correo electrónico. Era de ella. El asunto decía: lo que mereces saber. En el cuerpo del mensaje solo había una frase: si te atreves a seguir con esto, los perderás para siempre. Me quedé helado. Era exactamente la amenaza que temía. Patricia estaba dispuesta a todo. Al día siguiente, Roberto recibió una notificación: Patricia se oponía formalmente al proceso de vinculación afectiva. En su declaración, alegaba que yo estaba creando una falsa ilusión de paternidad en los niños, que era perjudicial para su salud emocional, y que lo hacía solo por venganza. Decía que yo era un hombre controlador, que usaba mi afecto como herramienta para manipularla, y que no podía seguir interfiriendo en su vida ni en la de sus hijos. Cuando leí esas palabras, sentí como si me apretaran el pecho con una prensa. Otra vez la misma estrategia. El mismo patrón. Usar a los niños como escudo. Como moneda de cambio. Como castigo. Roberto me pidió calma. Carlos, todo esto se anticipaba. Es lo que hacen. Pero ahora tenemos argumentos. Pruebas. Testigos. Tú no estás solo esta vez. Y tenía razón. Durante la primera audiencia del nuevo proceso, el juez, una mujer joven, empática, pero firme, escuchó nuestros argumentos. Patricia se presentó sola. No llevó abogado esta vez. Su rostro ya no mostraba seguridad. Lucía agotada, con ojeras profundas, y por primera vez, noté algo parecido al miedo. No al miedo de perder dinero o reputación. Era otra cosa. Miedo de perder el control. Señora Patricia, dijo la jueza en tono sereno pero firme, aquí no se discute pensión ni custodia tradicional. El señor Carlos ha iniciado un proceso para establecer vínculo afectivo por razones emocionales y de estabilidad para los menores. No está reclamando derechos económicos, ni intenta interferir en su autoridad como madre. Solo busca continuar en la vida de los niños de manera legal y constante. Patricia no respondió. Solo asintió lentamente, bajando la mirada. ¿Desea presentar alguna prueba para oponerse al pedido?, insistió la jueza. Patricia apretó los labios. Finalmente dijo: no quiero que mis hijos sufran. Pero tampoco quiero que crean una mentira. Él no es su padre. Nunca lo fue. ¿Pero los niños lo consideran su padre?, preguntó la jueza. Patricia no contestó. Solo guardó silencio. La jueza miró a Roberto. Solicitaré una evaluación psicológica de los menores. Si el informe indica que su presencia es positiva para ellos, consideraré su solicitud. Sentí que podía respirar otra vez. No era una victoria. Pero tampoco era un no. Era un rayo de esperanza. En las semanas siguientes, una psicóloga infantil especializada en vínculos familiares entrevistó a Sofía y Diego. También me entrevistó a mí. Me pidió que le hablara de mis recuerdos, de mi forma de criar, de cómo eran los niños conmigo. Lloré durante casi toda la sesión. Le hablé de las noches en que Diego se enfermaba y yo dormía a su lado. De las veces que Sofía me pedía que le contara cuentos inventados. De las veces que me decían papá sin pensarlo.
Cuando la psicóloga terminó su informe, me llamó a su consultorio. Me dijo: Carlos, quiero que sepas que, en todos mis años de trabajo, he visto pocas conexiones tan fuertes como la que tú tienes con esos niños. Ellos te aman. No hay confusión. No hay duda. Eres su figura paterna. Y eso no se borra con una prueba genética. Salí de ahí con un nudo en la garganta. El informe fue presentado ante la jueza. Patricia no lo impugnó. No asistió a la siguiente audiencia. Y 2 semanas después, recibimos la resolución. El tribunal reconocía formalmente mi vínculo socioafectivo con Sofía y Diego. Se me otorgaba derecho de visita estructurado, fines de semana alternos, feriados, llamadas semanales. No era custodia, pero era algo más poderoso, un reconocimiento oficial de que era parte de sus vidas. Cuando les conté a los niños que los vería con regularidad, Sofía me abrazó tan fuerte que pensé que me quebraba las costillas. Diego saltó sobre mí gritando: «Te lo dije, papá, te lo dije que ibas a volver siempre». Yo no respondí. Solo los abracé. Porque en ese momento, entendí que a pesar de todo el dolor, de las mentiras, de los juicios, la verdad más grande seguía siendo esa: ellos me querían. Y yo los amaba. Más allá de cualquier documento, prueba o apellido. A partir de ese momento, todo comenzó a reorganizarse en mi vida. Las visitas con Sofía y Diego ya no eran eventos improvisados ni sujetos al humor de Patricia. Tenía fechas, horarios y una estructura legal que, aunque no borraba el pasado, al menos me protegía del vaivén emocional que ella solía imponer. El primer fin de semana con ellos, bajo ese nuevo acuerdo, fue diferente. Los llevé a un parque natural fuera de la ciudad. Había pensado en ese lugar muchas veces. Un sitio tranquilo, con árboles altos, juegos amplios y un pequeño lago donde podían dar de comer a los patos. En el camino, Sofía hablaba sin parar. Me contaba lo que había aprendido en la escuela, que una compañerita le había dicho que su papá viajaba mucho, y que ella le respondió que su papá también había luchado por ellos. Diego dormía con la cabeza apoyada en el asiento, abrazando su dinosaurio. En ese instante, mientras conducía con el corazón lleno, supe que estaba haciendo lo correcto. Que cada paso, por doloroso que fuera, me había traído de vuelta a ellos. Pasamos el día riendo. Les preparé bocadillos, jugamos fútbol, nos tiramos al pasto a mirar las nubes. Sofía dijo que una tenía forma de corazón. Diego dijo que era un T-Rex. Yo dije que los dos tenían razón. Al anochecer, antes de regresar, Sofía me tomó la mano y me preguntó si algún día podríamos vivir juntos otra vez. Me costó responder. La miré a los ojos y le dije que, aunque quizás no compartiéramos techo todos los días, siempre estaríamos conectados por algo más fuerte que una casa. Por amor, le dije. Ella sonrió. Entonces estamos bien, dijo, y se apoyó en mi brazo. Con el tiempo, las visitas se volvieron rutina. Había fines de semana que pasaban conmigo, otros que llamaban entre semana para contarme cualquier tontería. Patricia mantenía la distancia. No intentaba interrumpir, pero tampoco colaboraba. Seguía siendo un muro, una presencia pasiva que no hablaba pero observaba desde las sombras. Una noche, Sofía me dijo algo que me dejó helado. Estábamos viendo una película y de pronto, sin dejar de mirar la pantalla, murmuró: «Mamá dice que ya no eres nuestro papá». Me quedé inmóvil. ¿Tú qué piensas?, le pregunté, con voz suave. Ella giró la cabeza hacia mí. Yo creo que sí lo eres. Porque los papás no son solo de sangre. Son los que están. Los que abrazan. Los que no se van. Y tú nunca te fuiste. La abracé con fuerza. No dije nada más. No quise ensuciar ese momento con explicaciones. Solo lo guardé en mi corazón. Diego, por su parte, comenzaba a notar ciertas diferencias. Un día me preguntó por qué su apellido no era igual al mío. Le expliqué con palabras simples que a veces los apellidos no dicen toda la verdad. Que lo importante era cómo nos sentíamos por dentro. Me miró serio y dijo: «Entonces quiero tener tu apellido también». Me reí, con lágrimas en los ojos. A veces, los niños entienden lo esencial mucho mejor que los adultos. Pero no todo era perfecto. Un día, al ir a buscarlos, Patricia me recibió en la puerta con el rostro duro. No dijo nada, pero al entregarme las mochilas de los niños, me miró directamente y soltó: «No creas que esto va a durar. Ellos se van a dar cuenta. Van a crecer y van a entender». Cerró la puerta antes de que pudiera responder. No sabía si era una amenaza, un aviso o simplemente su veneno de siempre. Pero me afectó.
Pasé toda la tarde pensando en esas palabras. ¿Era posible que, cuando crecieran, decidieran apartarse? ¿Que me vieran como un impostor, como alguien que se metió en sus vidas sin derecho? Esa noche, mientras dormían en casa, me levanté a observarlos. Sofía dormía con un libro abierto sobre el pecho. Diego con un pie fuera de la cama, abrazando su dinosaurio. Eran míos. No necesitaba pruebas, ni permisos. Estaban ahí. Me tenían a mí. Y yo los tenía a ellos. Pero el verdadero desafío llegó unas semanas después, cuando el colegio de Sofía organizó una actividad especial, el Día de la Familia. Cada niño debía asistir con sus padres, o sus figuras familiares principales. Sofía me pidió que fuera con ella. ¿Irá tu mamá también?, le pregunté. Ella dudó. No sé. Pero yo quiero que tú estés. Asistí. Con nervios. Con miedo. Con orgullo. En la entrada, otros padres me saludaban con normalidad. Algunos sabían mi historia. Otros no. Lo importante era que ella estaba feliz. Participamos en juegos, hicimos una manualidad con papel y témpera, escribimos una carta familiar. Sofía escribió: mi familia es mi mamá, mi hermanito y mi papá Carlos, que me cuida aunque no viva conmigo. Me la entregó con una sonrisa tímida. La guardé como si fuera un trofeo. En medio de la jornada, Patricia apareció. Caminó hacia nosotros. Yo me tensé. Pero ella no dijo nada. Solo observó de lejos, con expresión indescifrable. Al final del evento, cuando me acercaba al coche con los niños, ella se cruzó en mi camino. No vas a quitarme a los niños, dijo con voz baja. Pero tampoco voy a quitarte a ti. Me detuve. La miré. Sus ojos ya no eran los de una mujer en guerra. Parecían cansados. No vine a quitarte nada, Patricia. Solo quiero seguir siendo parte de sus vidas. Como siempre. No respondió. Se giró y se fue. Y por primera vez, no sentí odio. Sentí lástima. Porque ella, en su mundo de mentiras, había perdido lo más valioso, la capacidad de dar amor sincero. Yo, en cambio, lo tenía todo. Tenía sus risas, sus abrazos, sus voces llamándome papá. Aunque la vida nos hubiera lanzado a un laberinto de caos y dolor, habíamos encontrado un camino. Y mientras ese camino siguiera existiendo, no dejaría de caminarlo por ellos. Siempre por ellos. Unos meses después de ese evento escolar, comencé a notar que algo no andaba bien con Diego. Durante las visitas, solía mostrarse más callado, más retraído. Ya no me recibía con la misma energía, ni hablaba sin parar como antes. Al principio creí que era solo cansancio o alguna etapa pasajera, pero cuando lo llevé al parque y prefirió quedarse sentado en silencio, mirando el piso mientras otros niños jugaban, entendí que era más profundo. Le pregunté si estaba bien, y me respondió con un encogimiento de hombros. Sofía, al notarlo, se acercó y susurró: últimamente llora por las noches. Dice que extraña mucho cuando vivíamos todos juntos. Mi corazón se apretó. Ese niño, que un día soñaba con ser astronauta y conquistar el mundo, ahora se estaba encerrando en sí mismo. No podía permitir que eso pasara sin hacer algo. Hablé con Roberto para consultar si tenía derecho a pedir una evaluación psicológica para Diego. Me dijo que, como figura reconocida legalmente dentro del vínculo socioafectivo, podía solicitarla, siempre que demostrara que era por el bienestar del niño. Así lo hice. La jueza que había llevado nuestro caso autorizó la consulta. Patricia no se opuso, pero tampoco ayudó. Solo envió una nota diciendo que no estaba en desacuerdo, pero que no colaboraría más allá de lo necesario. Llevé a Diego a la primera sesión con una psicóloga infantil recomendada por la corte. Se llamaba Laura. Era paciente, dulce, con voz tranquila. Durante la primera visita, Diego apenas habló. Solo se abrazaba a su dinosaurio de peluche y respondía con monosílabos. Laura me pidió que no me preocupara. Los niños necesitan tiempo para sentirse seguros. Pero lo importante es que estás aquí. Que no lo estás dejando solo. Volvimos una vez por semana. Con el tiempo, Diego comenzó a abrirse. Dibuja mucho, me dijo Laura en una sesión posterior. Siempre casas. Siempre familias. Pero hay un detalle, en todos los dibujos, tú estás en el centro. Ese comentario me sacudió. Porque significaba que, a pesar de todo, seguía siendo su ancla. Su punto de referencia. Laura me recomendó que tuviera más momentos uno a uno con él. Que le recordara, a través de la rutina,
que era un lugar seguro, que no se iría. Así lo hice. Empezamos a tener nuestras tardes de papá e hijo. Íbamos a la heladería, le enseñé a andar en bicicleta, incluso cocinábamos juntos. Su risa empezó a volver. De a poco. Como una flor que florece después de una tormenta larga. Sofía también mostró señales de carga emocional. A veces, mientras hacíamos la tarea, soltaba frases como mamá dice que tú te fuiste porque no te gustábamos o mamá dice que tú la odias y por eso te llevas bien con nosotros. Esas palabras me rompían. Porque no venían de ella. Venían de alguien que seguía sembrando dudas donde ya había cicatrices. Me arrodillaba a su lado y le decía la verdad, sin hablar mal de Patricia, pero dejando claro lo que sentía. Yo nunca me fui porque no los quería. Me alejé porque las cosas con tu mamá eran difíciles. Pero a ustedes siempre los voy a amar. No importa nada más. Sofía me miraba, como intentando leer más allá de las palabras. Luego asentía, y a veces simplemente se me lanzaba al cuello y se quedaba ahí, en silencio. En medio de esa reconstrucción emocional, sucedió algo inesperado. Una tarde, mientras recogía a los niños, Patricia me pidió hablar. Fue la primera vez, en mucho tiempo, que usó un tono sin sarcasmo ni veneno. He estado pensando, dijo, sin mirarme directamente. No sé si lo estás haciendo por obligación o por culpa, pero los niños te necesitan. Y tú estás cumpliendo. Me quedé en silencio. No sabía si era una trampa, una confesión o un inicio de algo nuevo. Sofía me dijo que quiere pasar más tiempo contigo. Diego también. No quiero pelear más. Solo no quiero que me quiten a mis hijos. Su voz se quebró al final. Fue tan inesperado, tan humano, que por un momento sentí compasión. No respondí con reproches. Solo le dije, nunca quise quitártelos. Solo quiero compartir lo que construimos. Lo que siempre debimos compartir. Ella asintió, y por primera vez, no discutió. En las semanas siguientes, noté un cambio sutil. No radical, pero real. Patricia ya no ponía trabas en las visitas. Incluso comenzó a mandar las mochilas bien preparadas, con ropa limpia, con los medicamentos cuando hacía falta. No cruzamos más que palabras básicas, pero ya no eran lanzas. Eran gestos. Quizás cansancio. O tal vez, rendición. En medio de todo eso, Sofía cumplió 6 años. Me pidió que le hiciera una fiesta en mi casa. Dijo que quería que sus amigos conocieran la casa del papá. Preparé todo con esmero. Globos, pastel, juegos, música. Fue un éxito. Cuando le cantamos el cumpleaños, ella me abrazó y dijo, gracias, papá. Este fue el mejor día de mi vida. No sé si lo fue, pero fue uno de los mejores de la mía. Ese día, mientras los niños dormían en casa, me senté en el balcón, mirando las luces de la ciudad. Y por primera vez, sentí paz. No total. No permanente. Pero sí suficiente para saber que lo peor había pasado. Que, de alguna manera, habíamos sobrevivido. No porque el sistema nos protegiera. No porque todo saliera como en los cuentos. Sino porque, en medio del caos, elegí no rendirme. Elegí seguir amando. Aunque me dijeran que no tenía derecho. Aunque el ADN dijera otra cosa. Aunque el pasado gritara mentiras. Y en ese momento, lo supe con certeza, era su padre. Siempre lo fui. Y lo seguiría siendo. Los meses pasaron y la vida comenzó a tomar un ritmo inesperadamente sereno. No era perfecta. Había días difíciles, momentos de duda, roces inevitables, pero también había estabilidad. Las visitas con los niños eran regulares. Sus sonrisas al verme se mantenían intactas. Sus abrazos seguían tan fuertes como siempre. Empezamos a construir nuevas tradiciones. Cada viernes que pasaban conmigo, hacíamos noche de películas, con pizza casera, mantas en el sofá y risas sin filtros. Sofía había desarrollado una fascinación por las historias de aventuras, mientras que Diego solo quería ver dibujos animados con dinosaurios. En uno de esos viernes, después de que Diego se durmiera profundamente en el sillón, Sofía me pidió que la llevara a su habitación. La arropé y me quedé sentado a su lado, acariciándole el cabello. Entonces me preguntó algo que me heló. «Papá, ¿yo fui un error?» Me quedé sin aliento. «¿Por qué preguntas eso, Sofía?» «Porque escuché a mamá decir que si pudiera volver atrás, no tendría hijos tan joven. Que todo fue un error. Y yo no quiero ser un error, papá. Yo quiero ser alguien especial».
La abracé tan fuerte que me temblaron los brazos. Tú no eres un error. Eres un regalo. Lo más hermoso que me ha pasado. Nunca vuelvas a dudar de eso. Nunca. Me miró con lágrimas en los ojos, asintió despacio y se quedó dormida. Esa noche no pude cerrar los ojos. Estuve despierto hasta el amanecer, pensando lo frágiles que eran las palabras para los niños. Como una frase descuidada podía arraigarse como una herida. Al día siguiente, decidí que ya no podía evitar una conversación pendiente. No con Patricia. Conmigo mismo. Fui a visitar a mis padres. Ellos habían sido una presencia silenciosa durante todo el proceso. Me apoyaban, pero no preguntaban demasiado. Sabían que yo necesitaba espacio. Cuando les conté todo lo que había pasado, desde el juicio hasta la verdad sobre los niños, mi madre se quedó en silencio largo rato. Luego dijo algo que no esperaba. El amor que se da de verdad nunca se pierde, Carlos. Y tú se los diste sin condiciones. Eso no se borra con una prueba de laboratorio. Mi padre, que solía ser más reservado, agregó: hay padres que engendran y desaparecen. Tú hiciste todo lo contrario. No cambies eso. Me sentí más fuerte después de esa conversación. Como si algo dentro de mí se afirmara con más firmeza. El siguiente paso era inevitable. Debía hablar con los niños. Decirles la verdad. No toda, no de golpe, pero sí lo suficiente para que no crecieran en medio de rumores, frases confusas o medias verdades. La oportunidad llegó una tarde tranquila en casa. Estábamos dibujando en la mesa. Sofía hacía corazones. Diego dibujaba monstruos. Les pedí que dejaran los lápices por un momento. Quiero contarles algo. Algo que es importante. Los dos me miraron atentos. Les tomé las manos. Ustedes saben cuánto los amo, ¿verdad? Ellos asintieron. Quiero que sepan que, aunque yo no los hice con mi cuerpo, sí los hice con mi corazón. Y eso es para siempre. Se miraron entre ellos. Luego, Sofía preguntó: ¿no somos tus hijos de sangre? Negué con la cabeza, con suavidad. No. Pero eso no cambia nada. Porque ser papá no solo es algo de sangre. Es algo que se elige cada día. Que se demuestra. Que se siente. Diego me abrazó. No dijo nada. Solo se apoyó en mi pecho. Sofía, con la madurez que siempre me sorprendía en ella, murmuró: ya lo sabía. Mamá me lo dijo una vez cuando estaba enojada. Pero yo no quería creerlo. Hasta ahora. Y me alegra que tú me lo digas así. La abracé también. Los tres quedamos unidos en ese momento, como si el mundo desapareciera afuera. No lloraron. No gritaron. No se alejaron. Solo me abrazaron más fuerte. A partir de ese día, algo cambió. Ya no había secretos entre nosotros. No importaba lo que dijeran otros. Ellos sabían la verdad, y me eligieron igual. Una noche, mientras cenábamos, Diego dijo algo que me marcó para siempre. Estaba comiendo espaguetis cuando soltó, como si fuera una broma: cuando sea grande, quiero ser como tú. Quiero ser papá, pero no uno de sangre. Uno de verdad. Sofía lo miró, entre risas, y dijo: ¿y eso qué quiere decir? Diego respondió con toda la inocencia del mundo: que quiero querer a alguien aunque no venga de mí. Como papá Carlos. Me quedé sin palabras. Porque en ese instante entendí que no solo estaba sanando el daño del pasado, sino sembrando algo nuevo en ellos. Una manera distinta de entender el amor. Un modelo que no se basa en la biología, sino en la entrega. En el compromiso. En la verdad. Patricia, por su parte, se mantuvo distante, pero ya no intentaba intervenir. Su silencio ya no era amenaza, sino aceptación. Un día me envió un mensaje corto: gracias por seguir ahí. Yo no supe hacerlo. No respondí. No hacía falta. Las heridas que ella había dejado en los niños tomarían años en cerrar. Pero al menos ya no habría nuevas. El resto del mundo nunca entendió del todo lo que había pasado. Algunos amigos se alejaron, otros se quedaron, otros miraban con curiosidad y hablaban en voz baja cuando pasábamos. Pero nada de eso importaba. Lo único que me importaba era que, cada vez que abría la puerta de mi casa, dos niños corrían a mis brazos con la misma palabra en los labios: papá. Y eso, para mí, lo era todo. Las estaciones cambiaron, y con ellas, también nuestras rutinas. Sofía entró a segundo grado y Diego comenzó el preescolar a tiempo completo. El tiempo pasaba más rápido de lo que me gustaría admitir. Y, sin embargo, cada momento con ellos era una pequeña victoria.
Me convertí en el encargado de los fines de semana largos, los feriados y las vacaciones escolares. Durante las vacaciones de invierno, planifiqué nuestro primer viaje juntos fuera de la ciudad. Nada lujoso. Solo una escapada a una cabaña en la montaña, rodeada de naturaleza, chimenea, juegos de mesa y chocolate caliente. Lo planeé con tanto detalle como si se tratara de una luna de miel familiar. Desde que todo había estallado, había sentido que los momentos con ellos eran prestados. Como si el tiempo que me daban estuviera contado. Pero ahora, por primera vez, sentía que me pertenecían. Que podía hacer planes sin miedo a que me los arrebataran. Al llegar a la cabaña, Diego corrió a explorar todo. Sofía se quedó quieta frente al ventanal que daba al bosque. ¿Vamos a ver ciervos?, me preguntó. Tal vez, respondí. Pero seguro vamos a ver estrellas. Esa noche salimos con mantas al jardín. El frío nos rodeaba, pero la emoción nos mantenía despiertos. Apuntamos con linternas al cielo, leímos constelaciones inventadas y hablamos de cosas que nunca habíamos dicho. Fue en ese silencio, entre la madera crujiendo y el aire helado, cuando Sofía volvió a tocar un tema que creí superado. «Papá, ¿tú crees que mamá nos quiso alguna vez?». Me tomó por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque cuando hablamos de ti, a veces se enoja. Y dice que tú nos robaste. Pero tú no robas. Tú cuidas». Respiré hondo. Sofía estaba creciendo. Ya no era la niña que preguntaba sin entender. Ahora observaba, sentía, analizaba. Le respondí con sinceridad: «Creo que tu mamá los quiso a su manera. Pero a veces, las personas lastimadas no saben cómo amar bien. Eso no es culpa tuya». Ella me miró en silencio. No lloró. Solo asintió y volvió a mirar al cielo. Esa respuesta fue suficiente. Al día siguiente, hicimos una caminata por el bosque. Diego se cansó rápido, así que lo cargué sobre los hombros. Sofía recogía hojas de colores y nos contaba historias mágicas que inventaba sobre el lugar. Aquel viaje se convirtió en uno de los recuerdos más puros que tengo con ellos. Por primera vez, los vi libres. Sin tensión. Sin preguntas dolorosas. Solo siendo niños. Solo siendo felices. Al regresar, Patricia nos estaba esperando afuera del edificio. No lo hacía desde hacía mucho. Me saludó con un gesto de cabeza y se acercó a Sofía. «¿La pasaste bien?». «Sí», respondió ella con frialdad. «Fue el mejor viaje de mi vida». Patricia no dijo nada más. Tomó las mochilas, se giró y entró al edificio. Esa escena, breve y seca, me confirmó algo que ya venía intuyendo: la relación entre ella y los niños se había vuelto distante. No por mi culpa. No por lo que pasó conmigo. Sino por lo que no pasó con ellos. Por su ausencia emocional. Por sus cambios de humor. Por las frases hirientes que dejaba escapar sin medir el impacto. Un par de semanas más tarde, recibí una llamada del colegio de Sofía. La directora quería hablar conmigo. Al día siguiente, me reuní con ella. Me informó que Sofía había tenido un par de episodios de llanto sin motivo aparente. Que se mostraba distraída en clase, que preguntaba si iba a volver con su papá. «Ella menciona constantemente que se siente dividida», dijo la directora. «Que en tu casa se siente en paz, pero que en casa de su madre todo es ruido y tensión». Eso me rompió. Porque, por más que yo tratara de construir un espacio seguro para ellos, no podía controlar lo que vivían cuando no estaban conmigo. «¿Han considerado alguna intervención familiar?», preguntó la directora. Asentí. Y salí de allí decidido a hacer algo. Llamé a Patricia esa misma tarde. Le pedí hablar en persona. Nos reunimos en una cafetería, como dos desconocidos obligados a compartir una mesa. «Sofía está sufriendo», le dije sin rodeos. Y no lo digo para pelear. Lo digo porque es real. Me miró con expresión vacía. «¿Y qué esperas que haga? ¿Que te los entregue?». «No. Solo que colabores. Que escuchemos a alguien juntos. Un terapeuta familiar. Alguien que nos ayude a entender cómo no seguir hiriéndolos». Patricia dudó. Pero luego, para mi sorpresa, aceptó. Así comenzó un proceso que jamás pensé que viviríamos. Fuimos a sesiones juntos. Al principio fueron un desastre. Silencios tensos. Reproches velados. Miradas acusadoras. Pero poco a poco, fuimos aflojando las cuerdas que nos habían estrangulado por años. El terapeuta nos explicó que los niños no necesitaban padres perfectos.
Necesitaban adultos que no los pusieran en el medio de sus guerras. Que los eligieran, no como armas, sino como prioridad. Patricia comenzó a asistir más consistentemente. No con entusiasmo, pero con presencia. Y eso fue un cambio. A veces, solo eso hace la diferencia. En una de las últimas sesiones, dijo algo que me dejó mudo: yo lo arruiné todo. Me sentí sola. Me sentí usada. Y me desquité con todos. Con él. Con mis hijos. Lo dije todo porque creí que eso me daría poder. Pero solo me dejó vacía. No dije nada. Solo asentí. Porque no necesitaba venganza. No necesitaba que admitiera todo. Solo quería que, al fin, asumiera lo que habíamos vivido. Esa aceptación, aunque tardía, nos dio un cierre. Una tregua. Sofía y Diego, sin saber los detalles, comenzaron a notarlo. Su madre ya no hablaba mal de mí. Ya no los obligaba a elegir. Y aunque la herida seguía ahí, comenzaba a cicatrizar. Habíamos atravesado un infierno. Pero seguíamos caminando. Juntos. No perfectos. No ilesos. Pero juntos. El otoño llegó cubriendo la ciudad con hojas doradas, y con él, un cierre natural para muchas cosas que durante años parecieron eternas. La rutina que antes estaba llena de incertidumbre ahora tenía nombre, horario y una estructura estable. Sofía y Diego pasaban fines de semana conmigo, vacaciones compartidas, llamadas por las noches y mensajes en cualquier momento del día. Pero más allá de los derechos legales o de los acuerdos con mediadores, lo que realmente había cambiado era nuestra confianza mutua. Ya no sentíamos que el tiempo juntos se podía romper en cualquier momento. Ahora nos sabíamos parte de algo real, permanente, inquebrantable. Una tarde cualquiera, mientras Sofía hacía su tarea en la mesa de la cocina y Diego pintaba monstruos en una hoja arrugada, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Me levanté a abrir, y para mi sorpresa, era Patricia. Llevaba una chaqueta delgada, el rostro sin maquillaje y una expresión que no veía desde hacía años. No era furia. No era derrota. Era algo parecido a humildad. ¿Podemos hablar?, preguntó. Asentí, indicándole que pasara. Sofía la saludó con una mezcla de sorpresa y confusión. Diego corrió hacia ella y le mostró su dibujo. Patricia sonrió, le revolvió el cabello, y luego me siguió hasta el balcón. Cerré la puerta de vidrio, dejando a los niños adentro. He estado pensando, dijo. Sobre todo. Sobre cómo empezó todo esto. Cómo te alejé. Cómo me destruí a mí misma y a ellos en el proceso. La escuché en silencio. Me costó años darme cuenta, continuó. Pero ahora entiendo que tú fuiste el único que nunca buscó hacer daño. Que estuviste ahí, incluso cuando no tenías por qué estar. Que seguiste viniendo, incluso cuando te saqué con insultos, con demandas, con odio. Y ellos, miró hacia adentro, ellos son lo que son por ti. Tragué saliva. Era difícil escucharla sin que se removiera todo lo vivido. No vengo a pedirte nada, dijo. Solo quería que supieras que lo entiendo. Que lo acepto. Y que te agradezco. Por no rendirte. Por no soltarlos. Por amarlos como nadie más lo ha hecho. No respondí enseguida. Me apoyé contra la baranda del balcón, mirando cómo el viento mecía las hojas. Yo tampoco supe amar bien al principio, dije finalmente. Solo hice lo que sentía que debía hacer. Y aún así, dudé. Dudé mucho. Pero cada vez que los vi llorar, o reír, o simplemente pronunciar papá, supe que tenía que seguir. Porque ellos me salvaron tanto como yo a ellos. Patricia asintió. No quiero que esto vuelva a ser una guerra. Si tú quieres, podemos, hizo una pausa, podemos trabajar como un equipo. Por ellos. No supe qué decir. Era demasiado tarde para recuperar muchas cosas, pero no era tarde para eso. Para el respeto. Para la paz. Sí, le dije. Podemos. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me senté a escribir. No lo había hecho en mucho tiempo. Pero sentí la necesidad de ponerlo en palabras. Todo lo que no se ve. Lo que no se cuenta en los tribunales. Lo que no entra en los informes legales. Escribí sobre lo que fue sostener a un hijo que no sabías que no era tuyo, pero que en tu corazón sentías como propio. Sobre los días en que firmaba cheques con rabia, no por el dinero, sino por la injusticia. Sobre las veces que recé, en voz baja, pidiendo una señal de que no estaba luchando en vano. Escribí también sobre los abrazos sinceros, sobre los dibujos en crayón que decían te amo,
sobre las voces llamándome desde el pasillo cuando creían que no los escuchaba. Guardé ese texto en una carpeta que titulé simplemente, Papá, aunque nadie lo entienda. Tal vez un día se los lea. Tal vez no. Pero necesitaba dejar constancia de lo vivido. De lo sentido. De lo que nadie más sabría si yo no lo contaba. Meses después, llegó el día de la graduación de Diego del jardín de infantes. Yo estaba en la primera fila, con una cámara en mano y el corazón latiendo como si fuera la primera vez que lo veía caminar. Cuando le entregaron el diploma, miró hacia el público y gritó sin dudar, «Te amo, papá». Las otras madres y padres se giraron a mirarme. Algunos sonrieron, otros parecieron confusos. No importaba, porque en ese instante, todo el ruido desapareció. Solo existía su voz. Solo existía su amor. Al final de la ceremonia, Sofía se acercó y me abrazó con fuerza. Diego practicó eso toda la semana, me susurró al oído. Quería que todos supieran que tú eras su papá de verdad. No pude contener las lágrimas. Las dejé salir. Porque no eran lágrimas de tristeza, ni siquiera de alivio. Eran lágrimas de plenitud. De saber que, al final de todo, había ganado lo único que realmente importaba. Su amor. Su confianza. Su verdad. Con el paso del tiempo, la historia se volvió un recuerdo. Algo que sucedió, pero que ya no dolía como antes. Sofía y Diego crecieron, como todos los niños lo hacen, pero nunca dejaron de llamarme papá. Nunca olvidaron quién estuvo ahí cuando el mundo se desmoronaba. Y yo, por mi parte, nunca dejé de estar. Porque entendí que la paternidad no siempre nace de una prueba de sangre. A veces nace de una decisión. De una lucha. De una promesa silenciosa que uno se hace a sí mismo. No importa lo que pase, no me iré. Y esa promesa, al final, lo cambió todo. Porque me eligieron. Y yo los elegí a ellos. Y eso, en esta vida, es lo único que verdaderamente permanece.